Ay, quiero ver si si lo pongo en modo presentación, ¿se ve? No, doctora, solo se ven las PowerPoint como tal. No se ve, ¿no? Mm. Así Ya. sí se ve que está pasando uno por uno, pero Ah, ya, así sí se ve, pero en el otro no se ve, ¿no? ujú. Ya. Por este método, acá de repente. Y, mm, no, no sé qué otro método más. Ya, pero así sí se ve, ¿no? Ahora me avisan, si no, para darle menos. Sí, doctora. Ahí se ve, ¿no? O muy Sí, doctora. pequeño. Ya. Me avisan, si no se ve para aumentar el tamaño. Bueno, el tema que hoy vamos a manejar conmigo es lo del tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas y grandes vasos. Yo soy la doctora Taipe de cirugía cardiovascular pediátrica y vamos a hacer el tema de las cardiopatías congénitas. A ver, sigamos. Ahí está. Bueno, los pacientes que van a presentar una cardiopatía congénita cianótica nacen con una dificultad para poder respirar y ventilar espontáneamente, ¿no? Por su misma cardiopatía congénita. Muchos de nuestros pacientes terminan en la UCI neonatal. Como verán, son niños tan pequeñitos y ya están intubados, están invadidos, ya están operados algunos y están en monitoreo invasivo, ¿no? En la UCI neo. Ahora, para entender las cardiopatías congénitas, pues tenemos que entender a la embriología, ¿no? En qué semana es donde se da la malformación congénita. Entonces, si yo entiendo que a los días 18 se va formando el área cardiogénica en el embrión, entonces más o menos a los 20 días ya se está formando los tubos endocárdicos y hay flujo sanguíneo. Estos tubos endocárdicos se fusionan entre sí y dan origen a un truncus arterioso, un trunco común, ¿no? De este truncus va a salir las arterias principales, que son la aorta y la pulmonar, y va a formar parte del truncus arterioso el bulbus cordis, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. El ventrículo primitivo posteriormente va a ser el ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva va a ser la aurícula derecha. El, los truncos van a quedar como los grandes vasos, ¿no? La aorta y la pulmonar. Inicialmente van a haber varios arcos aórticos, luego estos van a desaparecer y va a haber uno solo predominante, ¿no? Entonces, más o menos al día 24 de gestación vamos a tener la forma de S, ¿no? Este tronco se va a formar como una S y va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj y va a dar formadas ya las aurículas hacia arriba, los atrios y los ventrículos hacia abajo. Eso pasa por fuera. Pero por dentro, a la cuarta semana, aproximadamente a los 28 días, se van a formar las cuatro cavidades cardíacas, las aurículas hacia arriba y los ventrículos hacia abajo. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, estas cuatro cavidades van a estar separadas por un tabique. El tabique interauricular en la parte superior y el tabique interventricular en la parte inferior. A las 8 semanas de gestación ya vamos a tener válvulas. Vamos a tener la válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula mitral en el lado izquierdo. La válvula mitral va a constar de dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. La válvula tricúspide, como su propio nombre se llama tres cúspides, o sea, tres velos. Un velo anterior, un velo posterior y un velo septal, ¿no? A las 8 semanas de gestación ya está formado su corazón.
Entonces, si hubiera alguna alteración en la formación durante este periodo, el paciente va a nacer con una cardiopatía congénita. Por ejemplo, en la parte del tabique interauricular tenemos dos septum, un septum primario y un septum secundario. El septum primum inicia de abajo hacia arriba y el septum secundum de arriba hacia abajo. Estos dos septums se unen y dan formación al foramen oval. Ahora, si no se forma el primer septum o septum primario, vamos a tener una cardiopatía congénita conocida como comunicación interauricular, tipo ostium primum. Y si no se forma el tabique secundario, que es superior, vamos a tener una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Entonces, es importante saber en qué momento de la gestación se va a dar esta formación de las estructuras cardíacas para yo determinar qué tipo de cardiopatía congénita tengo frente a mí. Ahora, en resumen, este tubo cardíaco va a dar formación a los troncos arteriales principales, ¿no? La arteria aorta y la arteria pulmonar. El bulbo arterioso nos va a dar origen al ventrículo derecho. El ventrículo primitivo va a dar origen al ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva nos va a dar origen a la aurícula derecha. Y las venas vitelinas van a dar origen a las venas cavas, donde van a estar unidas algo muy importante, el seno venoso. El seno venoso es un lugar importante porque ahí es donde se va a dar origen al nodo sinoauricular, ¿no? El que va a dar origen a las contracciones cardíacas, al tejido de conducción. Entonces, ya conociendo la embriología de las estructuras cardíacas, vamos a ver la nomenclatura. ¿Cuándo es un situs solitus? ¿Cuándo es un situs inversus? ¿No? Entonces, el situs nos da la orejuela derecha. Si yo tengo la orejuela derecha hacia el lado derecho, va a ser un situs solitus. Si yo tengo la orejuela derecha hacia el lado izquierdo, va a ser un situs inversus. Y si yo lo tengo al medio, va a ser un situs ambiguus. Ahora, la concordancia es la comunicación entre la aurícula derecha y y el ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho, pues una concordancia atrioventricular derecha, ¿no? Y si yo tengo que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo, es una concordancia atrioventricular izquierda. Ahora, si yo tengo una comunicación entre la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Vamos a ver este. Ya. Ahora, si yo tengo el ventrículo derecho conectado con la arteria pulmonar, entonces voy a decir que es una concordancia ventrículo arterial derecha. Ahora, si yo tengo la comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aorta, voy a decir que es una concordancia ventrículo arterial izquierda, ¿no? Entonces, teniendo ya claro estos términos, vamos a continuar. Ahora, la situación del corazón depende de dónde esté orientada la punta del ventrículo, ¿no? Como ya sabemos, el ápex cardíaco es parte del ventrículo izquierdo. Tiene ligera orientación hacia la izquierda en un ángulo de 60 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, si yo tengo el ventrículo izquierdo hacia la izquierda, entonces diré que el paciente está en una levocardia. Si la punta o el ápice está hacia el lado contrario, diré pues que estoy en dextrocardia. Y si está al medio, es una mesocardia, ¿no? Ahora, aparte del situs atrial, también hay un situs visceral, ¿no? Normalmente el pulmón derecho tiene 3 segmentos, 3 lóbulos, ¿no? El izquierdo tiene 2, pero hay situaciones en las cuales todo está al revés, ¿no? El síndrome de Cartagener, por ejemplo.
donde tenemos el pulmón derecho en el lado izquierdo, el pulmón izquierdo en el lado derecho, el hígado que normalmente es en el lado derecho está al lado izquierdo, ¿no? El estómago y el vaso están en el lado derecho. Entonces, así como hay un situs atrial, hay un situs visceral. Ahora, en cuanto a la... A ver, un ratito. Ahora sí. Ya, en cuanto a la circulación fetal, ¿qué pasa? Durante la vida fetal tenemos tres shunts o cortocircuitos fetales naturales, ¿no? Uno de ellos es el conducto arterioso, que es el que nos va a comunicar la aorta, la arteria aorta con la pulmonar. Dos, el foramen oval, que nos va a unir a ambas aurículas. Y tres, es el conducto venoso, ¿no? Que nos va a unir con la vena umbilical a la vena cava inferior. ¿Qué pasa durante el nacimiento? Al nacer, el pulmón que inicialmente estaba lleno de líquido pulmonar se llena de aire. Entonces, este cambio de aire a agua hace que caigan las resistencias pulmonares, ¿no? Vasculares. Entonces, al caer la resistencia vascular pulmonar, las presiones se invierten, los shunts se invierten. Si durante la vida fetal la resistencia pulmonar era alta, la presión a nivel de la arteria pulmonar también es alta, ¿no? A veces es suprasistémica o similar a la sistémica, que es la aorta. Al momento de nacer, esta presión cae. Baja la resistencia pulmonar, cae la presión pulmonar, predomina la presión sistémica y se cierran los shunts. Se cierra el conducto arterioso, se cierra el foramen oval. Bueno, el conducto venoso se cierra al nacer, ¿no? Porque se liga la vena umbilical a nivel de la placenta, se secciona y eso queda como un ligamento nada más. Ahora, después de nacer, el niño va a tener cierta peculiaridad, ¿no? Los niños, bueno, siempre yo les explico a mis alumnos que el peso en pediatría es vital, porque yo con el peso voy a poder calcularle el volumen de fluidos, las drogas, los medicamentos, los inotrópicos, sangre, todo lo que le quiera pasar va a ser por peso. Entonces, si yo no sé cuánto pesa un niño, va a ser bien difícil que lo pueda manejar, ¿no? En una situación de emergencia. Entonces, hay varias fórmulas que nosotros tenemos para poder calcularle, ¿no? El peso para entre niños entre 3 y 12 meses, la edad en meses más 9 entre 2. Entre 1 y 6, la edad en años por 2 más 8. Entre 7 y 12, la edad en años por 7 menos 5 entre 2. Ahora, si nos recordamos las fórmulas, bien. Pero si no, tenemos otro método. Es el método de la mano, ¿no? El método de Hand para las emergencias, en caso de emergencias pediátricas. Entonces, le ponemos un número impar consecutivo a cada dedito y ese número le aumentamos un 0 y sería 10, ¿no? El 1 sería 10. Y este aumenta de 5 en 5 y esos son los pesos. Quiere decir que a un niño de 1 año de edad, el peso que le corresponde es aproximadamente 10 kilos. Un niño de 3 será 15 kilos, un niño de 5, 20 kilos, un niño de 7, 25, un niño de 9, 30 kilos, ¿no? Entonces, si me llega la emergencia, un niño a shock trauma, a veces se accidentan, se caen a veces de la casa, ¿no? A veces del tercer piso, segundo piso, a veces los atropellan y llegan a shock trauma y la mamá con desesperación, con la justa, se acuerda cuántos años tiene, ¿no? Entonces ya nosotros podemos calcularle si un niño de 3 años llega a shock trauma, aproximadamente tendrá 15 kilos. Entonces ya yo le calculo por peso cuánto de volumen le voy a pasar, pues si sangre, está sangrando, hay que pasarle sangre a 10 por kilo, ¿no? 150 cc de sangre a pedir al banco de sangre corriendo para transfundirlo, ¿no? Entonces, por eso es importante calcular los pesos en emergencia pediátrica.
Ahora, ¿qué nos diferencia? ¿Qué los diferencia a los niños de los adultos? Son las funciones vitales. Los niños recién nacidos tienen presiones arteriales bajas, ¿ya? Sistólicas bajas, son hipotensos. De entre 70 a 100 es normal una sistólica en un recién nacido. Diastólica pueden llegar a entre 50 a 60 y es normal para ellos. No en los adultos pues 110, 130 es normal para ellos. Un adulto con 70 de sistólica y 50 de diastólica está en shock, ¿no? Algo le ha pasado, hay que reanimar a ese paciente. Pero para un niño es normal, presiones bajas, ¿ya? En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues los niños son hiperventiladores, tienen altas frecuencias ventilatorias. Al nacer pueden ventilar entre 40 a 45 ventilaciones por minuto y en ellos es normal, pero en un adulto o un adolescente que normalmente ventila 12 a 15 por minuto, pues yo lo encuentro ventilando 40 por minuto, está con distrés respiratorio, está en neumonía, algo, ¿no? Pero para un recién nacido es normal. Para yo decir Disney, un recién nacido tiene que pasar de 60 por minuto, ¿no? Recién ahí voy a pensar que hay un problema ventilatorio. En cuanto a la frecuencia cardíaca, los latidos cardíacos en los niños son altos, son taquicárdicos, ¿no? Tienen frecuencias de 120, 130, que no es lo mismo en un adulto, un adolescente, ¿no? Que llegan a 70, 80. Y peor los adultos que tienen varias comorbilidades, toman varios medicamentos como los beta bloqueadores, el propanolol, ellos tienen frecuencias bajitas. Los adultos que tienen problemas cardíacos, pues están con 56, 60 de frecuencia y ellos están caminando normal. A un bebito que yo le encuentre con 60, pues está en bradicardia severa, ¿no? Hay que poner la atropina, hay que hacer algo con ese bebé porque está mal, pero un adulto con 60, 70 estoy tranquila, ¿no? En cuanto a la temperatura en los niños es más alta, un grado, 1,5 grados, ¿no? Porque ellos al nacer tienen una grasita parda, que les mantiene, los aísla, mantiene una temperatura más alta. ¿Por qué? Porque es importante en los niños mantener su temperatura ideal, porque si le bajas la temperatura, ellos aumentan su gasto, su consumo de oxígeno y tienen problemas. Entonces, es necesario mantenerlos, si son pequeñitos para la edad al nacer o son prematuritos, hay que tenerlos en servocunas, en cunitas, ¿no? Y mantener esa temperatura ideal para ellos, 37,5, 38 grados, ¿no? Importante en pediatría. Ahora, entrando de lleno a las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por presentar alteraciones estructurales, ¿no? En el corazón. Y estas alteraciones van a producirse durante el periodo embrionario, ¿no? Ya les mencioné, hasta las 8 semanas ya tiene que estar bien formado el corazón, ¿no? Las aurículas, los ventrículos, las válvulas, las arterias principales, ¿no? La aorta, la pulmonar. Entonces, hasta las 8 semanas se formó bien, pues el niño va a nacer sin problemas cardíacos. Pero si no se formó alguna estructura, este niño va a tener una cardiopatía congénita. Porque después de las 8 semanas, el niño va a ganar peso, va a crecer, pero ya no se va a formar las estructuras cardíacas que no se formaron en su momento. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a qué tipo de cardiopatía congénita tengamos, vamos a tener la sintomatología. Si tengo un paciente con una comunicación interventricular, ¿no? Pues voy a tener clínica de insuficiencia cardíaca durante los 3 primeros meses. Si tengo un bebito prematuro que nació de 23 semanas, ¿no? Va a tener un conducto arterioso persistente. Y en la clínica que va a ser justamente al nacer, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente con tetralogía de Fallot, y es un Fallot extremo, ¿no? Tiene atresia pulmonar, atresia de ramas o atresia de válvula pulmonar, entonces va a ser clínica de cianosis al nacer, ¿no?
Ahora, hay varias clasificaciones para las cardiopatías congénitas. Tenemos esta que es un poco más didáctica, me parece, para aprenderlas. Las divide en dos tipos, ¿no? Las acianóticas y las cianóticas. Las acianóticas son las que, en las cuales el bebé necesita oxígeno. ¿Por qué? No, en la cianótica no necesita oxígeno, más bien. Estos niñitos nacen con su cardiopatía congénita, pero no son azules, por eso se dice acianóticas. En cambio, las cianógenas, estas patologías, los pacientes nacen morados, ¿no? Con cianosis central. Entonces, ellos sí dependen del oxígeno. Dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas tenemos otra división, que son las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro de las cardiopatías que tienen flujo pulmonar aumentado, pues tenemos a la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, los ductos, ¿no? Persistencia del conducto arterioso. Dentro de las cardiopatías acianóticas con flujo pulmonar normal, tenemos a las estenosis pulmonar y las coartaciones de aorta. Ahora, dentro del mundo de las cianóticas, pues tenemos igual, ¿no? Las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro de las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido, tenemos a la tetralogía de Fallot y las anomalías de Epstein, la atresia tricuspidia. Las que tienen flujo pulmonar aumentado, dentro de las cianóticas tenemos a la transposición de grandes arterias, a los drenajes venoso anómalos totales, al síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, a los truncos arteriosos persistentes y los ventrículos únicos, ¿ya? Estas patologías van a producir flujo pulmonar aumentado. Ahora, en cuanto a la frecuencia de las cardiopatías congénitas, pues la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial. Va desde 22 hasta 30% de frecuencia, ¿no? En todas las estadísticas presentadas. La comunicación interauricular es un 10%, seguida del conducto arterioso. El Fallot, la estenosis pulmonar y la coartación, 6%, ¿no? Las transposiciones y los canales atrioventriculares o la estenosis aórtica, 5%. Ahora, hay cardiopatías congénitas que van asociadas a cromosomopatías. Dentro de ellas tenemos el síndrome de Down, ¿no? La trisomía 21. Los niñitos que tienen este síndrome van a padecer lesiones cardíacas como son los de los tabiques, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular o los canales atrioventriculares. Casi la mayoría, todo niñito con Down siempre ausculten el corazón y van a encontrar soplitos, ¿no? Y eso ya nos está orientando a que probablemente tenga una comunicación ya sea interventricular o interauricular. Es frecuente en estos niños. Ahora, la trisomía 13 y la 18, síndrome de Patau, el síndrome de Edward, no los vamos a ver porque estos niñitos nacen y fallecen, no pasan del mes de vida. En la UCI llegan a la UCI neo y ahí nomás quedan, no los vemos en consulta externa. Los demás, los más comunes que vamos a ver es el Turner. El Turner sí lo vamos a ver porque los niñitos que vienen padecen de coartación de aorta, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, ¿no? También casi como los Turners vienen los Williams. Los Williams también van a presentar coartaciones de aorta, ¿no? Eso es en cuanto a la frecuencia. Ahora, para ver la cianosis, y para yo identificar y decir este niño es un niño cianótico, debe tener una cardiopatía congénita cianógena, pues hay que identificar la cianosis. Tiene que ser una cianosis central, ¿no? Central lo vemos en las mucosas, en el paladar, en la boquita del niñito, ¿no? Le vemos, lo evaluamos y está cianótico, moradito. Y la cianosis periférica la vamos a ver en los deditos. Y es importante saber, ¿no? Si yo tengo una saturación menor del 75%, el paciente va a hacer cianosis.
¿Por qué digo esto? Porque normalmente en el lado derecho del corazón circula la sangre venosa, la sangre no oxigenada. Es por eso que la saturación de oxígeno llega hasta 70-75%. En el lado izquierdo tenemos a la sangre oxigenada, porque las venas pulmonares drenan en el lado izquierdo llevando sangre oxigenada, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la saturación llegue a 97-98% de saturación. Esta sangre va a ser enviada a través de la aorta a todo el circuito sistémico y vamos a tener una saturación normal en un 98% o 97%, no es lo normal. Por eso, si yo tengo un bebito moradito, lo más probable es que su saturación sea menor de 75%, ¿no? Ahora, yo puedo identificar si es una cianosis central, es una cianosis periférica, con el examen clínico, ¿no? Si veo los deditos de los pies, probablemente sea una cianosis periférica, puede ser por frío, la piel puede estar reticulada, marmórea, en los bebitos es frecuente ese color cuando están con frío. Ahora, si yo le encuentro la piel caliente y le busco en las mucosas, veo el paladar y está morado, entonces esto es una cianosis central y lo más probable que sea por hipoxemia y que sea un problema de una cardiopatía congénita, ¿no? Ahora, hay un algoritmo para identificar la cianosis y hacer el manejo intensivo, ¿no? Si yo tengo un bebito que nace morado, le evalúo las mucosas, si pues es una cianosis central, le pongo el saturámetro y veo que es una saturación menor de 75%, entonces sí, pues confirmo es un niño, un bebé con un problema de cianosis central. ¿Qué hago? Le pongo el test, le hago el test de hiperoxia, le pongo oxígeno. Si veo que con el oxígeno esta cianosis cambia, hay una mejor respuesta, el paciente empieza a ser más rosadito, la saturación llega a 90, 95, entonces es un problema pulmonar, probablemente sea una taquimia del recién nacido, membrana hialina, aspiración de meconio, algún problema pulmonar debe tener. ¿Por qué? Porque responde al oxígeno. Ahora, si yo le pongo el oxígeno, le hago el test de hiperoxia y el paciente no responde, entonces ya no es un problema pulmonar, es un problema cardíaco. Entonces, ya identificando que es un problema cardíaco, pues le hago los estudios, los exámenes, busco al cardiólogo, ¿no? Le tomo una plaquita de tórax. ¿Por qué la plaquita de tórax? Porque voy a saber si es una cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado o con flujo pulmonar disminuido. Y de acuerdo al flujo pulmonar yo voy a identificar la gravedad del caso, ¿no? Por eso es importante hacer los estudios. Ahora, el cardiólogo ya pues me dirá que es una tetralogía de Fallot, es una atresia, es un ventrículo único, ¿no? Ya le pondré el nombre y apellido a mi cardiopatía congénita. Ahora, si yo tengo una cardiopatía congénita en el cual yo necesito mantener el conducto arterioso permeable, como son en las atresias pulmonares o en la tetralogía de Fallot, pues tengo que iniciarle las prostaglandinas, ¿no? Inicio prostaglandinas, ¿para qué? Para mantener el flujo pulmonar permeable a través del conducto arterioso, ¿no? Y estabilizo a mi paciente, lo paso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y empiezo el manejo, ¿no? De la cardiopatía que presente. Ahora, no sé, ¿están ahí todavía? ¿Ya sus compañeras se conectaron? Sí, doctora. Hola. ¿Y ya están todas? ¿Ya pueden hacer la exposición? ¿O continuamos? Sí, no habría ningún problema. Ya, pero ¿la que va a exponer está o no está? Sí, doctora, estamos completos. Ya. Entonces, la dejamos ahí, ¿les parece? Porque tengo para rato con ustedes. Sino para que puedan exponer y presentar sus temas.
y podemos continuar con mi exposición, no hay problema después. Ya, doctora, está bien. Ya, empiecen a presentar, yo voy a parar ahí nomás la exposición.